Pero después quisieron humillarlo. Messer Giambattista Branconi del Áquila, camarero pontificio encargado de su mantenimiento, separaba para sí una tajada principal en la renta que se dispuso para alimentar al elefante. El Papa resolvió utilizar este último como elemento de burla para la coronación en el Capitolio de un bufón, poeta, que ceñiría el lauro de Petrarca, y Anone, dignamente, seriamente, cuando atravesaban el puente de Sant'Angelo, que había sido testigo de su marcial victoria y que ahora vibraba de risas y sarcasmos, echó por tierra al truhán. Seguramente obedeció una breve orden de Abul, quien tampoco se resignaba a tales decadencias. Poco después, Anone murió. De enfermedad, dicen unos, de tristeza, de vergüenza, sospecharon otros. Lo enterraron junto a la entrada del Vaticano. Rafael de Urbino pintó su efigie, un poeta compuso su epitafio en hexámetros. Abul, vacío, perdido, huérfano, vagó por Roma hasta que Hipólito de Medici, siempre a la casa de curiosidades, lo incorporó a su servicio y lo llevó a Florencia. He narrado la historia de Anone tan prolijamente porque muchos años más tarde, en Bomarzo, en la época en que decoraba el bosque de los monstruos, quise que en él se eternizara la memoria del elefante, de Abul, y mandé que una de las rocas fuera esculpida siguiendo el modelo de su forma. El año pasado, cuando estuve en Bomarzo, observé que ya no quedan casi rastros de la figura del propio Abul, roída por el tiempo, que se yergue sobre la testa, delante del castillejo afirmado en el lomo. En cambio, a quien se distingue bastante bien todavía bajo la traza de un soldado romano es a Beppo, mi paje. El elefante enrosca su trompa en torno del cuerpo del soldado de Beppo y lo destruye. Más adelante se comprenderá el sentido de esta alegoría. En momentos en que al lado de Hipólito de Medici presenciaba la Ferie de Cortil y el juego de las sombras que las antorchas agigantaban en los muros, muy lejos me hallaba yo de imaginar que el afilado, luciente personaje que coronaba una de las pirámides giratorias se transmutaría con el andar del tiempo en un símbolo. Abul estaba más lejos que yo de pensarlo, porque siquiera yo me había fijado en él, mientras que él no parecía haberse percatado de mi presencia. Pero no, en esa ocasión tuve por primera vez la impresión de que me miraba. Fue en una de las rotaciones de la humana pirámide que lo mantenía en la altura. Nuestros ojos se encontraron y chocaron la fracción de un segundo. Entonces, como antes, sentí contra el mío el roce de un brazo. Era el de Adriana. Había acudido con Catalina de Medici, corriendo, volando por las galerías, arrojadas unas capas de pieles sobre los hombros, flotantes las destrenzadas cabelleras, con un paje que corría también portador de un candelabro. La bulla de los volatineros las había despertado y venían tiritando, desnudas bajo las pieles, atraídas por el regreso de Hipólito. Yo, embriagado por el espectáculo de los equilibristas y los Hércules, por la amistad del magnífico Hipólito, por aquel palacio encantado, por el negro Cornac que se delineaba ante mí con el sutil contorno de una alhaja del Renacimiento, uno de esos quiméricos broches que penden sobre el escote de las bellas, y por la cercanía de Adriana de la Rosa, a quien sentía jadear contra la balaustrada, hice algo que no sé cómo me atreví a hacer, porque no hay que olvidar que no tenía más que 13 años, que sobre mi espalda se empinaba un promontorio, que no era más que el hijo segundón del duque de Bomarzo, desterrado de las paternas posesiones. Lentamente, sin mirarla, claro está, sin mirarla ni una vez, deslicé mi mano, mi helada, loca, incontenible mano izquierda, en la que se mezclaban el oro y el acero de Benvenuto Cellini, y que se movía como si no me perteneciese, como si fuera un animal de 5 tentáculos y un solo ojo, de acero, de oro, posado en la penumbra de la balaustrada, independiente de mí, un animalejo no domesticado, muy hermoso y muy desconocido, o por lo menos irreconocible para mí en la oportunidad en que escapaba de mi fiscalización, y libre, pero infinitamente cauteloso, que se alejaba, reptando por la balaustrada. Deslicé esa mano, o mejor dicho, mi mano se deslizó por sí misma, dotada de voluntad y de inteligencia, hasta tocar la mano de Adriana, que, ajena a todo, reposaba más allá, en el antepecho de la logia, y se apoderó de ella, y en el instante en que eso aconteció, mi mano tornó a ser completamente mía, abandonando su individualidad autónoma, de manera que me encontré con que yo era plenamente responsable de aquel desvarío. No supe qué hacer,
si retirarla o dejarla, sin movilizarla o prolongar la iniciada caricia de la cual no tenía la culpa, y en esa duda advertí que Adriana, a quien yo había creído bastante absurdamente insensible frente a mi actitud, pues, distraída por la improvisada fiesta y por el relampaguear de tantos cuerpos desnudos que combinaban sus ritmos, quizás no se había dado cuenta de mi audacia, asumió a su turno la iniciativa en el secreto juego, en la pantomima que se escondía en los claroscuros de la balaustrada, y me tomó la mano desembosadamente, clavándome apenas en la palma sus largas uñas. Algo se me anudó en la garganta, nubláronseme los ojos, y el rey Baltasar desapareció de la cúspide de la pirámide, como desaparecieron sus acompañantes y toda la gimnástica arquitectura que poblaba el cortile de trémulas construcciones. Sin verla, porque por nada del mundo hubiera osado volverme hacia ella, vi a Adriana, solamente a Adriana Dalarosa, como si de repente me hubiera cubierto de ojos, como si yo fuera un Argos o un pavo real o un mitológico tigre sembrado de ojos abiertos, en vez de un giboso lívido de terror. Vi a Adriana junto a mí, su mano en la mía, su mirada violeta y áurea, su cuello que era como un tallo exquisito, sus pechos que pugnaban, que tal vez asomaban entre las pieles nocturnas. Así estuvimos ese amanecer unos segundos. Yo creí que sería feliz en Florencia. Lo era en ese momento. Era tan feliz, gozaba y sufría tanto, que pensé enfermar y que aunque no hubiera cambiado por nada el mundo, el privilegio que se me otorgaba, desprendí mi mano de la niña y balbuciendo excusas, desesperado de irme, arrepentido, furioso y embelesado, regresé a mi aposento, dejando atrás el fuego de artificio de los acróbatas de Hipólito de Medici, que continuaba entre las columnas del patio como si formara parte de un trabado mecanismo, de un reloj colosal que era imposible detener y que reiteraba y reiteraba las figuras de Abul, de los tártaros, de los bereberes, ascendiendo, descendiendo, tendidos los brazos, las pupilas como carbunclos, revueltas las lanudas pelambreras, los torsos bruñidos de sudor delante de Adriana. En Florencia fue mi maestro el ilustre Piero Valeriano, Giampiero Valeriano Bolzani, que gustaba oírse llamar Pierus Valerianus. Era el preceptor de Hipólito y de Alejandro de Medici, nombrado por Clemente VII, y ejercía su tarea bajo la vigilancia del cardenal Pacerini. Giorgio Vasari y yo compartimos sus clases, a las que asistía también en la penumbra Messer Pandolfo. A este último lo encandilaba la personalidad del famoso polígrafo, y pronto se puso a imitarlo, pero Messer Pandolfo, pequeño dómine de provincia, andaba muy lejos de su modelo, y lo que de él recogió fue cierto barniz de literaria amargura, cierta mezcla de resentimiento y de mordacidad highbrow que no le quedaba nada bien, porque le faltaba inspiración para ejercerla y no condecía con la simple bondad de su espíritu. La verdad es que, aunque Piero Valerianus tenía razón en parte, cuando daba rienda suelta a sus acerbas críticas motivadas por las penurias de los hombres de letras, las cuales brotaban súbitas en medio de un comentario de Platón o de Plinio, su propia vida, según pude colegir, no había sido tan desagradable. Había nacido en Beluno 47 años atrás, en el seno de una familia muy pobre, y su iniciación en la existencia, que evocaba con altivo rencor, lo había conducido de tumbo en tumbo a bajos menesteres domésticos. Poseía empero una llama, una luz, y a los 15 años comenzó a estudiar por su cuenta. Desde entonces su existencia cambió. Asombrados por su excepcional poder de asimilación, eruditos como Bala y Lascaris le enseñaron el griego. Corrió la celebridad de su memoria, de la portentosa rapidez con que devoraba los textos que se le ofrecían, colmando sus márgenes con notas de polígloto. Se mentaba la fruición arqueológica con que había clasificado las antigüedades de Beluno, escribía torrencialmente, soltando una catarata de papeles con versos y prosas, y escribía solo en latín, como es natural. Atraído por esa fecundidad, precipitóse hacia él hasta que ambas corrientes formaron una confluencia y un delta oportunos, el favor de los príncipes solicitados por el saber clásico que los apasionaba. Bembo, Julio II, León X, Clemente VII fueron sus mecenas, y cuando Clemente XII le confió la educación de sus dos sobrinos destinados a gobernar la ciudad más culta de Italia, le dio con ello una prueba rotunda del favor más alto, aquel por que bregaban ansiosamente todos los intelectuales de la península.
Sin embargo, tales éxitos no arrancaron la planta maligna que crecía en el corazón del maestro, sembrada en su niñez miserable, o que quizás había traído con él al mundo. Cualquier ocasión era buena para que sacara hacia afuera, hacia el sol de Florencia, sus duras ramas espinosas. No empleaba el tono hiriente, sino el melancólico, pero quien lo escuchaba percibía debajo de las frases plañideras que recordaban a los Piagnoni, a los llorones savonarolianos, el erizamiento de las púas, la armada cactácea permanente. Piero Valerianus levantaba la vista de un diálogo platónico y con un pretexto mínimo se lanzaba a lamentar la desventura de quienes han elegido el áspero camino de la docencia o de la investigación y ven transcurrir sus vidas triplemente acechados por la envidia, por el desdén y por el hambre. Algunos años después, cuando se produjo el saqueo de Roma, aquel espectáculo atroz le sugirió un libro, Contarenus Sive, de Literatorum Infelicitate, en el cual se ocupa exclusivamente de sus atribulados colegas. Al leerlo, han vuelto a brotar de sus páginas muchos de los personajes a quienes Piero Valeriano invocaba durante las clases florentinas. Casi no hay escritor de entonces que no haya sido ubicado por él en un peldaño de su escala de infelicidades. Hombres sin cesar sujetos al capricho de los grandes ambulan por sus páginas, hombres que, en tiempos de revuelta, perdían primero sus sueldos y luego sus cargos, hombres cuyos manuscritos eran quemados en los incendios de las ciudades y en las destrucciones urgidas por las pestes, hombres corridos a insultos y calumnias por sus propios colegas, hombres que, en las labradas cárceles de los palacios, añoraban la ausente libertad de la cual gozaba el fraile mendicante más mínimo. Tal vez esa fuera la causa de la pesadumbre de Valeriano, esa última, la noción de que era prisionero en el palacio de la Vía Larga. Sin embargo, Piero no hubiera podido vivir en otro lugar. Necesitaba la atmósfera del palacio, su tono, sus bibliotecas, sus antiguas colecciones. Sentir que su sombra prolongaba tantas sombras memorables, la del Marsilio Ficino, la de Poliziano, la de Pico de la Mirandola. Lo he dicho, la protesta de las hieles del agravio estaban metidas, estancadas dentro de él, y nada podía contra eso. Después de todo, los escritores y los profesores corona del humanismo, que, no obstante la retórica del miramiento, vivían eternamente postergados por los dueños de los señoríos, quienes los consideraban un poco como bufones y un poco como criados, en todo caso, como miembros de una casta especial, aparte, a la que no había que tomar muy en serio, porque entonces era capaz de volverse peligrosa, ya que los señores barruntaban que anhelaban usufructuar el poder, fundamentándose en presuntas razones de inteligencia. No la pasaba mal en los caserones florentinos del siglo XVI. Cuando Piero Valeriano se aplicaba y discurría sobre algún tema de su especialidad, como sobre arte poética, por ejemplo, que le inspiró uno de los tratados más notables posteriores a Aristóteles, sus discípulos, con excepción de Alejandro, a quien esos asuntos no le importaban, conocíamos momentos de rara aventura. Sobre todo Hipólito y Giorgio Vasari, he señalado la preocupación de Hipólito de Medici por los estudios clásicos, que lo llevó a traducir al italiano un libro de la Eneida. En cuanto a Vasari, se atrevía a declamar buena parte de la Eneida de memoria, y a eso debía su inclusión en el círculo aristocrático de los Medici. A la edad de 12 años, el cardenal Pacerini lo había descubierto en Arezzo, su ciudad natal, donde lo dejó estupefacto que Giorgino no sólo pintara y dibujara cuanto se le antojaba, sino también le sirviera, como letanías, los cantos virgilianos, y lo llevó consigo a Florencia. Allí residía en casa de Nicolás Vespucci, caballero de Rodas, y afinaba su aprendizaje con maestros como Miguel Ángel, Andrea del Sarto y Baccio Bandinelli, pero cotidianamente aparecía en el palacio, bondadoso, sonriente, preguntón, anotando cuanto le referían. Por algo compuso después las biografías de tantos pintores, escultores y arquitectos, con una sola vanidad fatigosa, la del parentesco que lo unía al admirable Luca Signorelli. Luego supe que era bastante remoto, el cual, cuando Vasari, a quien llamaba Parendino, tenía 8 años, le había pronosticado un porvenir artístico maravilloso que el joven pintor nos recordaba de tanto en tanto.